Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Para pasar balance de manera más o menos objetiva a lo que ha sido el primer año de gobierno, debemos comenzar recordando que ninguna administración en nuestra historia republicana ha iniciado sus labores en unas condiciones tan adversas. Por eso se ha de valorar la recuperación parcial de la actividad económica, el buen manejo que de la pandemia han realizado las viejas y nuevas autoridades de salud, lo que se refleja en una positividad de 8,5% y una letalidad, la más baja del continente, de 1,16%. Al finalizar este 2021, el número de visitantes de turistas podría rondar los 4 millones, lo que nos acercaría, y qué bueno, a las cifras del año 2019, mientras el año escolar, contra todo pronóstico, fue salvado con un modelo de educación virtual apoyado en medios de comunicación, redes sociales y cuadernillos, que además sirvió para disminuir la brecha digital, lo que nos permite afirmar que el de este gobierno ha sido un buen comienzo en muy malas condiciones. Pero estas, mis amigos, son las luces, y las sombras y los desafíos, ruidos, también acecharon a un gobierno peligrosamente endeudado, con novatadas de funcionarios inexpertos o de unos señores anclados en el pasado. Y lo peor, un gobierno este es un gobierno constante y ruidosamente amenazado por esa vocación fratricida que del PRD ha heredado el PRM. Por suerte, el presidente Luis Abinader parece tener muy claro que como se maneje la pandemia, como marchen la economía y la seguridad ciudadana, así marchará su gobierno. El PRM, eso no se puede olvidar, llegó al Palacio Nacional con dos compromisos 1000 veces asumidos: acabar con la impunidad de siempre e institucionalizar el país, logrando un Estado cada vez más eficiente y transparente y dispuesto a aplicar un régimen de consecuencias, atención, nunca aplicado. Solo que es difícil cumplir lo prometido si a la vez se tiene el compromiso de colocar en el Estado a quienes se fajaron en la campaña y que más que un empleo reclaman un ingreso. Y al mismo tiempo, otro compromiso fuerte es beneficiar a unos inversionistas que más que oportunidades de negocios reclaman los beneficios de su inversión. Entonces mientras presenta sus logros del manejo de la pandemia, de recuperación parcial de la economía y del turismo, o el haber salvado un año escolar que nuestras desigualdades sociales y la brecha digital, ya dije, condenaban al fracaso, el gobierno del presidente Abinader tendrá que enfrentarse al acoso permanente, no del cara pálida del que habla y canta Silvio Rodríguez, sino de nuestra cultura política basada cada vez más en el clientelismo y la corrupción. Ante tal desafío, señor presidente Luis Abinader, que la Magdalena le inspire y que Dios le ampare. Y ojalá que después de una breve pausa sean ustedes los que nos amparen con su compañía, mientras entrevistamos a la doctora en Ciencias Sociales y analista política Rosario Espinal sobre precisamente este primer año de gobierno y otros temas fundamentales. Ya regresamos. En los primeros meses de la pandemia, aquí fue más complejo porque era un periodo electoral. Entonces la oposición, en su estrategia de darle duro al gobierno, pues criticaba todas las medidas que se tomaban. Pero al llegar al poder, el PRM tuvo que hacer lo mismo que se había hecho durante esos primeros meses, que fueron muy difíciles porque nadie sabía cómo manejar esto. Continuamos. Bienvenida, Rosario Espinal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la familia? Bienvenida. Bien, gracias. Un placer de estar aquí esta noche contigo en este trata programa. Ayúdame. Vamos a pasar balance al gobierno. Iniciemos por ahí mismo. Dame una valoración. ¿Qué te ha parecido la gestión de Luis Abinader como presidente en este primer año que se cumple el lunes 16? ¿Qué te ha parecido en sentido
macro general? Bueno, en primer lugar, pues las cosas marchan en el sentido general de la palabra. Sí, sí. O sea, cuando hay un cambio de gobierno a un partido que ha estado fuera del poder por mucho tiempo, pues hay muchas expectativas positivas por un lado Sí. o negativas por otro. Entonces, las cosas están en pie, lo cual significa que cambiar de gobierno no es nada extraño, es normal en democracia. Yo vivo repitiendo eso para que la gente entienda que es natural, que es normal que hayan cambios de gobierno cada cierto tiempo. Eso es democracia. Eso es parte de vivir en democracia. Si no tuviéramos dictaduras o monarquías, que son por muchos años. El segundo punto es que este primer año, hay que mirarlo en el contexto del factor fundamental que es la pandemia. O sea, le ha tocado, lamentablemente, a este nuevo gobierno administrar un país en medio de una pandemia. No es exclusivo de la República Dominicana, pero estamos hablando de la República Dominicana, y la pandemia impone retos muy grandes, porque la pandemia empeora todo lo que había y también impone desafíos económicos, porque en el 2020, bueno, hubo que cerrar la economía, en el 2021 parcialmente cerrada, no totalmente como hubo momentos en el 2020, porque ya con la vacuna y más también cuando la gente comenzó a sentir que podría vivir o convivir con el virus, pues se fue flexibilizando el mismo toque de queda. Pero al llegar la vacuna, pues se hizo más factible comenzar a abrir. Entonces, la pandemia es fundamental para entender esta situación, porque obliga al gobierno a sobreenfocarse en el manejo de la pandemia, en la vacunación, en obtener la vacuna, en impulsar el programa de vacunación, en la atención a los hospitales, en que no se desborden los hospitales, en el toque de queda, en si lo limita, si lo amplía, si lo termina. O sea, que ese manejo es pesado. Precisamente en esa guerra que plantea la pandemia, la guerra entre proteger la salud o reactivar la economía. ¿Cómo tú ves el manejo que han dado los dos? Porque vamos a hablar de la pandemia y poner la parte del gobierno del PLD, porque ha habido una presión. Como dónde está el equilibrio. Hay que proteger la salud, pero también hay que reactivar la economía. Entonces, ¿cómo tú valoras? Bueno, porque lamentablemente no hay un equilibrio adecuado. Todos los países están pasando o han pasado por lo mismo. Ha habido un debate en muchos países, claro, si se ha cerrado demasiado, si se ha abierto demasiado, si se abre y vuelve y se cierra. Todos los países han pasado por el mismo dilema de aquí. En los primeros meses de la pandemia, aquí fue más complejo porque era un periodo electoral. Entonces la oposición, en su estrategia de darle duro al gobierno, pues criticaba todas las medidas que se tomaban. Pero al llegar al poder, el PRM tuvo que hacer lo mismo que se había hecho durante esos primeros meses, que fueron muy difíciles porque nadie sabía cómo manejar esto. O sea, digamos de febrero hasta 6 meses, 8 meses después de ahí, era difícil, no había vacuna, no se sabía qué, no se sabía si iban a surgir. Inventando con los medicamentos, a ver cuál es que va a funcionar. Con todo y con los mismos cierres de la economía. Unos decían no lo cierren, que eso de manera natural llegamos a la llamada inmunidad de rebaño, otros que decían sí, hay que cerrar. Entonces, bueno, ha sido un año y medio de mucha complejidad por la pandemia. Y esa decisión de abrir con lo del 70% que tocó a la Altagracia y al Distrito Nacional, en un momento donde existe todavía, ¿no?, la amenaza de la variante Delta. ¿Cómo se valora? Bueno, lo que pasa es que supuestamente, según dicen los expertos en este tema, al llegarse al 70-75% de inmunización, se supone que ya el virus no encuentra mucho territorio fértil para reproducirse y por tanto se puede ir abriendo ya la economía. El punto está en si realmente se ha vacunado el 70% en Higüey, porque ahí hay mucha población haitiana. ¿Han vacunado esa población haitiana? Porque el 70% es de la población. Es de la población legal, o sea, se supone que contada. la contada. Mal contada, porque un censo viejo,
un censo viejísimo que tiene más de 10 años o 10 años más o menos. Sí. O sea, un censo viejo, estimaciones de población, y en base a eso y a los vacunados es que tú estás determinando el 70%. Bueno, si han vacunado esos inmigrantes que hay en la Altagracia, Sí. bueno, pues tal vez el 70 es más o menos adecuado. De hecho, aquí debería buscarse un 80% por lo mal contada que está la población. Yo diría, cuenten hasta el 80 de vacunación en base a ese estimado poblacional que es Sí. más o menos. Sí. Porque tú dirás, bueno, vamos a llevarnos del padrón electoral, porque la población adulta está en el padrón porque necesita la cédula. Exacto. Ok, toma ese factor. Luego está la población que no está en el padrón porque es menor, digamos, de 18 años, por ejemplo, y no vota. Pero luego está la población inmigrante. Entonces, ese 70% de la Altagracia, ¿es 70% de los seres humanos que viven ahí o no? Solo lo estoy planteando como un interrogante. Yo no tengo la respuesta. Claro, En el Distrito Nacional, es muy probable que en el Distrito Nacional se haya vacunado mucha gente que vive en la provincia de Santo Domingo. Claro. Pero que interactúa. Pero que interactúa trabaja aquí, y- exacto, su vida la hace más en el distrito, o trabaja aquí, lo que Es sea. más accesible los puntos aquí. Aquí eran muy accesibles los puntos conocidos, tú ibas a una universidad, tú ibas al Centro Olímpico, lo que fuera. Entonces, si tú cuentas el 70% de la supuesta población del Distrito Nacional, pero aquí se te vacunaron gente de otros lugares, entonces no tienes el 70%. Yo, y no soy experta médica en este sentido, hubiese puesto un porcentaje mayor para asegurarme que todas esas variables estuviesen más o menos contempladas. Pero en fin, el punto está en que además del manejo sanitario de la pandemia está la situación económica y las derivaciones sociales de la situación económica, porque sabemos que la pandemia generó desempleo, que se han recuperado una parte, sí, se han recuperado una parte de los trabajos, pero quedan otros trabajos que no se han recuperado todavía. La pandemia generó un déficit grande en las cuentas fiscales, en las cuentas del gobierno, en la recaudación fiscal y por tanto en las cuentas del gobierno, porque al cerrarse la economía, pues se contribuye menos de manera impositiva. La gente sale menos, la gente se concentra en comprar alimentos, o sea, no podía irse a un restaurante, no ha comprado tanta ropa, no sale tanto, no se divierte tanto, no viaja tanto, no anda tanto en el medio, consume menos gasolina, que es una fuente de ingresos fiscales para el gobierno. Claro. Entonces, se caen las recaudaciones. Al caerse las recaudaciones, el gobierno tiene que buscar dinero en algún lugar y va a los préstamos, porque si no le entra por impuestos, tiene que buscarlo en los préstamos. Claro. Entonces, ahí viene que al buscar más préstamos por esa situación y a la vez caer la economía, el peso de la deuda se te sube. O sea, se eleva porque es un cálculo relacional. Claro. Y este país ha podido seguir por años endeudándose porque ha tenido crecimiento económico y los acreedores pueden acceder y además de esa parte, digamos, de crecimiento económico, porque ha habido estabilidad política. O sea, la estabilidad política en este país y el crecimiento económico, porque eso es... Eso lleva una buena calificación en los riesgos y una baja tasa de interés para el endeudamiento. Esas dos variables te abren puertas en el mercado internacional, porque Exacto. dicen, bueno, una economía que crece y un país que está estable. Uno compara República Dominicana con países de la región de América Latina y tú te puedes ir uno por uno. Y realmente en la mayoría vas a encontrar factores de riesgo político muy altos. Claro. Entonces, el que aquí por muchos años no hubiese factores de riesgo político, en términos de inestabilidad, de que te tumban un gobierno, no se usa ya tumbarlos con militares, pero hay otros mecanismos. Entonces, esos dos factores, crecimiento económico por un lado y la estabilidad política, han sido muy, muy importantes para que la República Dominicana pudiera endeudarse. Ahora, ¿qué es lo que apuesta el gobierno?
El gobierno apuesta a que haya un crecimiento económico sostenido y el gobierno lo necesita y la sociedad dominicana lo necesita. El crecimiento es una condición necesaria, no suficiente para el bienestar de la gente, porque por muchos años hemos oído, el Banco Central informa que 7%, que 5%, que 4%, que 6% de crecimiento económico, bien, pero la gente dice, pero a mí no me está yendo tan bien. Porque hay gente que come carne en las estadísticas solamente. Exacto. Entonces, mucha gente dice, en esa microeconomía, aunque la macroeconomía hubiese estado bien porque tienen la devaluación controlada, porque tienen la inflación controlada, pero en esa microeconomía, mucha gente dice, pero yo no estoy tan bien. Bueno, no está tan bien porque esta es una economía de bajos salarios. O sea, lamentablemente la República Dominicana es una economía de bajos salarios donde el crecimiento económico ha permitido expandir la clase media y la clase media alta. En los años 70 en este país no había clase media alta, había una pequeña clase media. En los años 80 todavía no había una gran clase media alta. Hoy, si uno ve el Distrito Nacional o ve Santiago o ve parte de la provincia de Santo Domingo, uno se va a dar cuenta que hay una clase media ampliada y hay una clase media alta también, que se ve claramente, sobre todo en el Distrito Nacional. Y yo no estoy hablando de dominicanos que residen en el extranjero y vienen al país con dinero y pueden consumir. Ese es otro fenómeno diferente. Yo estoy hablando de la población que vive en la República Dominicana. Entonces, ese crecimiento económico, es verdad, ha permitido una expansión de la clase media y de la clase media alta. Yo sé que cuando digo esto, muchas veces me critican porque hay como una especie de ideología de que hay que decir que todos son pobres o que el 90% es pobre. No, no es verdad. El problema en la República Dominicana es que esa clase media es vulnerable. Ese es el problema. No es que no exista, existe. El problema es que es una clase media vulnerable y que hay otro segmento, porque uno lo ve cuando mira las estadísticas por estratos sociales, y las estadísticas están disponibles en los informes de la CEPAL, por ejemplo. Hay un segmento poblacional que es el segmento que no cae en la categoría de pobre, no cae en el estrato de pobre ni pobre indigente, tampoco cae en los estratos medios, de capas medias propiamente, sino que es un segmento que está por encima de la pobreza, pero que no llega exactamente a ser clase media. Con una vulnerabilidad mayor que increíble. Esa clase media. Es un segmento muy vulnerable. Un apendicitis, pasa a ese señor a pobre otra vez. Y ese segmento, si uno toma los 5 segmentos de estratos socioeconómicos de la sociedad dominicana, ese es el segmento más grande. O sea, que no califica de pobre, o sea, no está en el 20 y tanto de pobre que supuestamente tenemos. Si tú sumas pobre, indigente y pobres, es verdad, hay un grupo significativo sumado. Si tú sumas clase media, de ingresos medios altos, hay un grupo significativo sumados. Pero individualmente el grupito más grande es ese vulnerable que no es pobre ni es propiamente clase media. Esa gente en una crisis económica sufre mucho. Y en esta situación parecería que es inevitable una reforma fiscal, pero aquí las historias de lo que ocurre en este país cuando a los sectores de poder tú le hablas de reforma fiscal, bueno, no dan muchas esperanzas, pero al mismo tiempo, por lo que acabas de presentarnos, parecería que es inevitable que en el 22 haya reforma fiscal. ¿Tú ves eso factible, posible? Bueno, desde que aquí se comenzó a hablar de pacto fiscal, cuando lo pusieron en la Ley Estrategia Nacional en la Estrategia Nacional de Desarrollo, yo me he estado riendo todo el tiempo. Incluso he escrito varios artículos sobre la reforma fiscal, diciendo que, o sea, sobre el pacto fiscal, diciendo que aquí no va a haber pacto fiscal. Aquí no va a haber pacto fiscal porque no hay por dónde armarlo. Lamentablemente. Explícame eso, que no hay por dónde armar el pacto fiscal. No. Nos quedamos en reforma solamente, en aumento de impuestos. Aquí va a haber un momento, por favor. Aquí va a haber un momento y cada gobierno lo va a posponer. Mira,
Este gobierno comenzó hablando reforma fiscal, hay que hacer el pacto fiscal, vamos a salir del pacto eléctrico, firman el mismo que ya existía, que ya habían hecho para salir de ese pacto, supuestamente para hacer un pacto fiscal. Tú no has visto la primera reunión importante pública de sectores diversos sentados a discutir un pacto fiscal. Al contrario, el gobierno ha ido quitando del discurso político el tema de la reforma fiscal. Hizo Leonel Fernández, y lo mismo que hizo Danilo Medina. Claro está. O sea, los gobiernos del PLD, esto es como una cultura política, una manera de manejar esa realidad. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina pusieron impuestos cuando tenían que ya no podían más. Tenían que ponerlo, porque si no lo ponían se le desestabilizaba mucho la macroeconomía. Entonces, cuando ya se llega a un punto en donde tú dices, se me va a armar un lío más grande, si no pongo impuestos, que si los pongo, entonces los ponen. Entonces, ¿qué es lo que aquí va a pasar? Y yo no te puedo decir en qué tiempo va a ser, porque no lo sé y probablemente nadie lo sabe. A Pitoniza tú no llegas. No. En algún momento, y ese momento lo van a posponer. Danilo Medina lo pospuso. Luis Abinader ya entró en el carrito de posponerlo. El día que no puedan posponerlo más, entonces van a poner impuestos. ¿Por qué? No pacto fiscal. No pacto fiscal, porque el pacto fiscal te lo pintan como algo maravilloso, donde nos vamos a sentar en una mesa, empresarios, trabajadores, sectores sociales, gobierno. De ahí no va a salir ningún acuerdo. Excúsenme, televidentes, de ahí no va a salir ningún acuerdo, porque no es posible. Y te voy a decir, o les voy a decir a todos los que están escuchando, ¿por qué? Eso es inviable. Porque en este país los sectores empresariales viven fundamentalmente de dos cosas: de mano de obra barata y de exenciones fiscales. O sea, de que le den posibilidad de no pagar impuestos por esto, por aquello. Lo que llaman los sectores de la economía, turismo, zona franca, esos son sectores altamente protegidos. Entonces, ¿qué es lo que ellos te dicen? Pero si no nos dan los incentivos, entonces las empresas se van a ir a China, o se van a ir a Nicaragua, o se van a ir a la maquila mexicana, o donde X lugar, ¿verdad? O sea que hay una falsa rentabilidad de la economía. Si tú sincerizas esta economía con la mano de obra y revisar una a una todas las excepciones, bueno, quizás seríamos una sociedad menos desigual, pero cuando viene a ver una revuelta, porque es un sector poderoso acostumbrado por décadas y gobiernos aquí los sectores empresariales no van a ceder gran cosa en términos fiscales. Entonces, esa es la realidad del sector empresarial en general. No te digo que no haya un sector que pueda ser golpeado en determinados momentos, pero en general esa es la situación. Las capas medias en el sector formal de la economía son las que pagan duro, porque a esa le deducen de salario, a esa paga cuando compra, cuando va a un restaurante. O sea, tiene muchos impuestos, ese sector medio más formal de la economía. Tú no le puedes seguir sacando a esa gente, y esa gente es la que más vocería tiene para quejarse. Y fue protagonista del cambio político. Claro, y fue protagonista para vivir mejor, no para vivir peor. Y a los sectores pobres es poco más lo que tú le puedes sacar. Porque los sectores pobres no van a un restaurante a pagar 18 de ITEVI y 10 de servicio, que es un 28% que cuando tú te sientas en un restaurante tú pagas. Esos sectores no van mucho a ese tipo de lugar. Esos sectores pobres, de la única manera que le pueden sacar más es poniéndole ITEVIs a los otros productos, los productos de canasta básica, como dicen, que no tienen todavía el ITEVIS. Pero si tú le pones ITEVIS a esos productos de canasta básica, porque los economistas hablan expandir la base del ITEVIS, y ellos te hablan con toda esta terminología. Se oye bonito, ampliación de la base tributaria. Ampliación de la base tributaria. Eso. Exacto, y tú dices, ¿y qué es eso? Ponerle ITEVIS aquí a los plátanos, a la yuca. ¿A qué es que me le van a poner ITEVIS? Entonces, esa noción de expansión de la base del ITEVIS, porque además
además de incidir negativamente en los pobres, también incide negativamente en las capas medias, porque las capas medias también compran plátano y yuca y arroz y lo que fuera. Entonces, televidentes, el problema está en que para el gobierno, cualquiera que sea el gobierno, sentar en una mesa todos esos sectores y que al final salgan felices con un pacto es muy, muy difícil, para no decir imposible. Rosario Espinal, y en la gran contradicción que existe en las promesas y casi los pilares de lo que ha hablado el presidente en su gobierno, de un gobierno eficiente, un Estado más eficiente, de un gasto más racional, de mayor transparencia, la lucha contra la impunidad, esa es una cosa. Pero sobre todo eso del Estado eficiente, ¿no? Pero de repente eso se enfrenta a una realidad real política terrible, que es la cultura política nuestra. O sea, yo me fajé en la campaña y yo quizás ni siquiera aspiro a un empleo, sino a un ingreso. Pero también está el financiador de la campaña que hizo una inversión, y cuando uno hace una inversión debe recibir, y gana, debe recibir un beneficio. Por consiguiente, yo no estoy interesado en oportunidades de buenos negocios. No. Yo estoy en que tú me des mi ración de boa de mi inversión. Entonces, hay una contradicción entre lo que son los pilares, pronunciados 20 veces por el presidente Abinader, y lo que es lo que impone la realidad política, que es nuestra cultura, nuestra manera de hacer y ejercer la política. Lamentablemente, pero eso está ahí. Entonces, que el problema no es fundamentalmente la cultura. Ajá. El problema es estructural, es socioeconómico. Esa es la base del problema. Sí, pero hay una cultura, hay una manera de practicar. Bueno, porque la cultura o la manera de practicar la política es producto de esa realidad. Ajá. Entonces lo de la cultura sí me lo acepta. Sí, pues claro. O sea, porque hay patrones culturales, es decir, patrones de comportamiento, que es lo que uno, cuando los ve habituales, uno dice son parte de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el gobierno quiere ser eficiente, tener un Estado ágil, económico, que cueste menos, es muy fácil. Pueden reducir vamos a decir el 25% de la gente que está en la empleomanía pública, y probablemente en términos de servicios nadie lo va a notar. O sea, no es que va a reducirse la oferta de servicios públicos. Pero estará dejando de lado su sustentación, su base de sustentación política, y le está diciendo al PLD, señores del PLD, prepárense que en el 24 ustedes vienen para acá. El suicidio tampoco en política es bueno. Por eso es que todos los gobiernos no hacen eso. O sea, yo me voy a sentar a esperar a ver si lo van a hacer porque no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque para tú hacer eso, tú tendrías que tener un sector privado que te lo absorba. Si tú tuvieras un sector privado que te lo absorbe, no hay problema. Tú lo sacaste y entraron al mercado laboral en el sector privado. El sector privado no te va a absorber esa gente. De hecho, el Estado lo integra al servicio público o hasta las nominillas, si quieren, a lo que fuera. El Estado los integra porque el sector privado no puede, no es que no puede, sino que dada su dinámica, que ya la dije anteriormente, bajos salarios, por tanto la mano de obra haitiana es la deseada para los constructores, para el sector agrícola. ¿Por qué? Porque es una mano de obra barata y sin protecciones, sin mayor protección. Pero no me dejes la informalidad de la economía, que la mayor parte de los empleos del sector privado son informales, es decir, que no cotizan. Pero el sector, ese es otro tema que no hemos abordado, pero el sector informal de la economía tiene sus bemoles. Si tú me hablas de un profesional, por ejemplo, que tiene sus servicios, hace consultoría, lo que fuera, eso es una cosa diferente al que vende naranja en la esquina y vende fruta, el frutero de la esquina. Son sectores, digamos, que no están integrados a la formalidad, pero son muy distintos. Entonces, en la informalidad hay
muchas categorías de personas. Pero volviendo al tema de lo de la cultura política, Sí. el Estado, y esto es un fenómeno que no es de la República Dominicana, porque es que aquí la gente habla a veces como si aquí pasaran las cosas y son únicas a la República Dominicana, y no son únicas. Hagan política comparada o economía comparada para que ustedes vean. O sea, la razón es que si el sector privado no te incorpora a toda esa gente busca en el Estado, es decir, en las posiciones públicas, una forma de sostenerse. Tú dirás, sí, pero hay activistas que son unos vagos, que tienen un sueldo en el gobierno. No, pues una cultura, yo me fui en la yo tuve Pero 6 meses siendo el chofer tuyo en la campaña. Ahora que tú eres ministra, no te me pongas ética, Rosario Espinal, que yo lo que soy, espérate, vamos a hablar. Esa gente quiere entrar ahí y además va a entrar para seguir haciendo su trabajo, que es trabajo político. Porque mucha de esa gente está haciendo su trabajo político. Lo que pasa es que eso no se supone que lo pague el Estado. Que eso es de otro programa. Que eso de que no, que yo estoy haciendo un trabajo político, ese es otro programa. Bueno, ellos van, si son de tal barrio, mantienen la gente ahí organizada, si son de tal pueblo, si son de tal sector agrícola, de los profesionales de tal cosa. Hay mucho trabajo político, eso es verdad. Los políticos están en eso 24/7. Sí, pero esto no, es un trabajo político, no tiene que ver con los manuales lo que pasa es que ese trabajo político no debe financiarlo el Estado. O sea, Claro. deben financiarlo los partidos políticos. Pero ¿qué hacen los partidos políticos? Que emplean toda su gente. ¿Por qué hay tantos partidos chiquitos aquí en este país? ¿Porque son importantes para la democracia? No. Una democracia con 2, 3, máximo 4 partidos funciona adecuadamente. Lo he dicho muchas veces. No hay que tener casi 30 partidos registrados, financiados en la Junta Central Electoral, registrado en la Junta Central Electoral, para que una democracia opere bien. Lo que la democracia necesita son 2 o 3 partidos fuertes que compitan para que haya alternabilidad en el sistema político. Rosario, estamos concluyendo, casi concluyendo, y por último no significa que no sea posiblemente el más importante, y tiene que ver con nuestro código penal o lo que tiene que ver con, y dentro de ese código penal, lo de la exclusión, la discriminación, el tema de las 3 causales. ¿Cómo va a terminar esta guerra donde el país parece dividido más o menos por la mitad, minutos más, minutos menos? ¿Cómo tú ves el devenir de esto importante pero dramático? Bueno, yo no sé, yo lo veo incierto, el Código Penal. Yo pienso que hay un empecinamiento y una intransigencia de las jerarquías de las iglesias que se oponen a la aprobación de las 3 causales. Las 3 causales son aprobar el aborto cuando peligra la salud de la madre. ¿Quién debe oponerse a eso? Cuando el embarazo es producto de una violación sexual. ¿Quién debe oponerse a eso? 3, cuando hay una incompatibilidad, cuando hay una malformación congénita incompatible con la vida. ¿Quién debe oponerse a eso? Entonces, o sea que el asunto es que no es que se está pidiendo que haya una libertad de aborto, se está contra el aborto siempre y cuando no se den estas, pero quizás ahí las personas que militan en las 3 causales se han dejado ganar el relato. No, porque el relato... de que no, el aborto, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? No, espérate, explícame bien. Eso se ha explicado mucho, las 3 causales se han explicado mucho. Yo no creo que es un problema de relato. Lo que pasa es que hay otros relatos que también las iglesias transmiten, sobre todo a través de toda esa cadena de iglesias y templos que tienen. La cúpula eclesiástica ha convencido a una parte de la población que ustedes apoyan
el aborto, punto, Bueno, no me siga lo demás. Pero es porque está Aunque, manipulando la información sí, y está manipulando a sus feligreses o a la opinión pública. Pero lo que me refiero es que lo ha logrado, ha logrado eso. Y los que defendemos las tres causales también hemos logrado penetrar esa hegemonía que tienen las iglesias, pues la iglesia tiene mucho poder. La iglesia tiene diariamente millones de personas congregadas. Y tiran a matar electoralmente también. Entonces, lo que sucede es lo siguiente: las tres causales del aborto, es decir, cuando peligra la salud de la madre, cuando es producto de violación, incesto y cuando hay malformación congénita incompatible con la vida, si se permiten en el código, es solo dar la oportunidad que si una mujer se ve en esa situación, pueda decidir y tener el servicio de salud adecuado para hacerlo. No se está obligando a nadie. Si una mujer salió embarazada porque la violaron, pero ella quiere tener su hijo o hija porque no importa, aunque la violaron, perfecto, nadie la va a obligar. Esa es otra parte del relato que se ha impuesto. No, si usted quiere... O sea, usted tiene la opción de permitir eso, pero el relato pero si una mujer está embarazada y se va a morir, y le dicen de la única manera que podríamos salvarle la vida es interrumpiendo este embarazo, y usted dice, no me interrumpe el embarazo, yo voy a seguir con mi embarazo. Perfecto, nadie te lo está imponiendo. Es que se le dé la opción a las mujeres que peligra su vida, que han sido violadas y están embarazadas, o en el caso de incompatibilidad con la vida del feto. Entonces, en esos casos es esencial que el Código Penal lo permita. Y las jerarquías de las iglesias tienen que entender que sus mismas feligresías, una parte está a favor de las causales, pero además tienen que entender que en sus iglesias ellos pueden seguirle predicando a su feligresía: no te lo hagas, aunque te vayas a morir, no te lo hagas, aunque te hayan violado, no te lo hagas. Ellos pueden seguir predicando eso en sus iglesias, no hay problema, pero que den la opción legal, que se dé la opción legal en el Código Penal. Eso es la democracia. Muchísimas gracias, Rosario Espinal. Placer. Volveremos a encontrarnos y no te pierdas tanto.